Acá. Bueno, buenísimo. Bueno, hola primero, ¿qué tal? Soy Julia. Si no estaban cuando me presentó Emiliano, soy multimedia, becaria del MLab, ayudante en taller 5. Y la idea es que les dé hoy una clase medio de presentación de lo que son interfaces gestuales y detección de movimiento. Les voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven todos? Sí, perfecto. Buenísimo. Primero voy a hacer una parte más teórico de introducción para que nos pongamos todos de acuerdo de qué estamos hablando y después vamos a ver el código y nos divertimos y etcétera. Entonces, ¿lo puedo pasar? Bien, acá yo empiezo hablando de interfaces en general, bueno, interfaces naturales, que son justamente estas que, a diferencia de como la computadora, con teclado, mouse, botones, etcétera, funcionan a través de acciones intuitivas. Estas pueden ser hablar por voz, movimiento de mano, etc. Una subcategoría de esas son las que nos interesan ahora a nosotros, que son las interfaces gestuales, que son justamente las que están enfocadas en el uso de gestos para la interacción. Acá hablo de gestos de forma muy general. Cualquier cosa que detecte la presencia del cuerpo, vamos a decirle que es una interacción por gestos. Ahora bien, hay como 3 componentes, en realidad son 4, que son importantes a la hora de diseñar una interfaz gestual de cualquier tipo, ya sea videojuego, ya sea más útil, etc. El dispositivo de captura, el gesto que se está capturando, el espacio donde se va a hacer, y bueno, más tarde lo vamos a ver, el método de detección. Todos estos ítems, estos componentes, se relacionan entre sí, dependen unos de otros, y la elección no tiene que ser casual, tienen que ser elecciones tomadas a propósito, porque eso es clave de si la interfaz va a funcionar bien o mal. Las interfaces que funcionan con cámara son especialmente caprichosas si uno no tiene bien en cuenta cómo está tomando las cosas, qué parámetros tomar, etcétera, se va enseguida, deja de funcionar. Entonces, dispositivos, los más comunes que se usan son cámara, como esta que estoy usando ahora, una cámara RGB, y cámara infrarroja, en este caso es una Kinect. La cámara RGB, o cámara podría ser en blanco y negro, la verdad, son las más accesibles, todos tenemos una en la notebook probablemente, cámara web, qué sé yo, tiene información de color, pero uno de los mayores problemas es que es bastante sensible a la luz, ¿no? Si enseguida hay poca luz, dejamos de ver. Ahora está viendo bastante bien y acá hay poca luz, pero no ven con poca luz. Y depende de cuál, pueden tener mayor o mejor calidad, ¿no? La cámara infrarroja, por otro lado, es esta que ve luz infrarroja justamente, tiene la ventaja de que además tiene datos de profundidad. La cámara RGB ve en 2 planos, la cámara infrarroja puede tomar información sobre la profundidad del espacio. Y además funciona muy bien en la oscuridad, ahora va con un asterisco, ahora lo explico, pero funciona mejor en la oscuridad porque está funcionando con otro nivel de luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están haciendo una interfaz o un juego en el que están haciendo una proyección y prefieren que el espacio sea oscuro, una Kinect puede ser que les sea más útil que una cámara web normal. El asterisco es que, por ejemplo, cuando yo hice Tecno 2, una opción a la Kinect era romper una PS3 y ponerle un filtro rojo para que funcione como cámara infrarroja. Ahí funciona como cámara infrarroja, pero la diferencia es que la Kinect tiene incluido un emisor de luz infrarroja, como que es a la vez cámara y lámpara. Cuando estás trabajando, por ejemplo, con una PS3, sí va a pasar que a menos luz va a empezar a tener problemas también, porque la luz infrarroja también está en la luz normal. Entonces ahí normalmente tenés que suplementar con
una lámpara infrarroja, que es lo que tuvimos que hacer nosotros en Tecno, o etcétera. Pero bueno, una vez que uno tiene cámara, gestos los divido en 3 ítems. El rostro, lo que tiene es que es fácil de detectar. El rostro es una cosa bastante uniforme a través de todas las personas. Tiene bastantes puntos de interés, como los ojos, la boca, la nariz, que hacen que sea muy fácil de detectar por varias tecnologías, etc. Pero si uno lo que quiere tomar es gestos, por ejemplo, si quieres tomar qué tanto levanta las cejas, qué tanto abre la boca para la dirección en la que está mirando, cosas así, ahí se empieza a complejizar un poco, no hay tanta variedad entre mi cara normal y mi cara con las cejas arriba y con mi cara enojada. Es más difícil la sutileza entre esas cosas. Por lo general se usa cuando querés detectar solo la presencia de personas, porque incluso aunque esté lejos o cerca, enseguida detecta la cara. Salud. Por otro lado, las manos son más complejas de detectar, es en realidad una figura muy compleja, y no solo así, sino que también es una mano así, 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 en cualquier dirección. Y el seguimiento de que reconozcan mano, 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 mano. Eso es bastante complicado, pero sí tiene unos gestos mucho más definidos, porque podría uno decir, bueno, se detecta solo la palma, que es lo que se hace en muchos casos, se detecta esto, 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 el puño, y ahí puedes crear una serie de acciones predefinidas mucho más específicas de lo que sería, por ejemplo, con el rostro. Además de que la mano es como lo más natural para interactuar, ¿no? Interactuamos con todo con las manos, entonces para nosotros hacer así para mover algo es mucho más natural que mover la cabeza, por ejemplo. La otra opción es el cuerpo entero, que justo ahí no se ve mucho el video, pero ese es un ejemplo del MLab, que se llama Codos, que lo que hacía era detectar el cuerpo de una performer y según las posiciones del cuerpo proyectar cosas en una proyección con un sistema de partículas. El cuerpo entero, la ventaja, lo que tiene en particular son unos parámetros distintos. Por ejemplo, podés calcular la altura de la persona, podés calcular qué tan abierta está, podés calcular la cercanía o la lejanía, el tamaño, etc. Pero, bueno, justamente a trabajar cuerpo entero necesitas un espacio mucho más amplio. Yo acá, por ejemplo, no me puedo alejar porque tengo los auriculares y además me corta la cámara. Tendría que cambiarla, pero está bueno, además si trabajas con muchas personas, etcétera, funciona con cuerpo entero. Tercer elemento, súper importante, uno de los más importantes, el espacio. 3 elementos: luz, fondo e distancia. La luz, por ejemplo, yo ahora tuve que bajar la persiana porque esta es la luz que hay ahora, sino que no es la misma, por ejemplo, como son las 12 del mediodía, se quema la imagen y no se ve. Hay sombras fuertes, etc. Eso es lo que te pasa si haces afuera, por ejemplo. La luz difusa, la que tengo ahora, bastante bien, menos contraste, pero se ve bien. Bueno, y poca luz y oscuridad total. Si estás trabajando en oscuridad total, por ejemplo, una cámara RGB, nunca vas a poder usar. El fondo, súper importante. Por ejemplo, mi fondo ahora tiene estantes, tiene placard, tiene cosas. Es un fondo complejo, especialmente porque tiene cosas de tonos marrones y naranjas, que si estamos detectando piel, suelen generar problemas, porque muchas veces las detecciones usan como elemento el color para hacer la detección como uno de los parámetros. Estas son cosas que después se pueden modificar y tomar en cuenta desde la programación, pero es importante si yo sé que donde voy a poner la cámara atrás hay otros 3 trabajos que van a estar, y más
si va a estar pasando gente que yo no quiero que mi código tome porque me arruina la detección, es importante tener en cuenta eso y desde la programación ya considerarlo y tomar los pasos para que no nos afecte. Y bueno, lo mismo a la distancia. No es lo mismo si yo la pienso para que trabaje acá, la mano, o para que trabaje acá o acá. Los métodos de captura por lo general no funcionan muy bien si uno los piensa como hacerlos generales. Mientras más específicos los piense uno, son mejores, ¿no? Entonces, si eso es un código que detecte la mano acá y acá, va a detectar también otras cosas. Es mejor pensar entonces, bueno, este va a ser el rango. Un rango de 30 centímetros en el que puede interactuar. Y asegurarse de manejar solo ese espacio. Les tiré todo muy rápido, ¿vamos bien? Voy a asumir un sí. Les voy a dar unos ejemplos, el cameo de Matías, unos ejemplos para que vean de lo que hablo. Esta es una obra de Biopus, que puede ser que la hayan visto, que ahora no me acuerdo el nombre porque me lo tapa el coso de Melodía escondida. Melodía Escondida, muchas gracias. Acá lo que hacía era una cámara, podría haber sido RGB, podría haber sido Kinect, no me corrijan los integrantes de Biopus, por favor, en la que detectaba las manos. Asumo que tenía un lugar que te decía dónde pararte y cómo pararte así. Fíjense que no está parado así, en el costado, de cualquier... Así. Detectaba la posición de las dos manos y según la distancia o cercanía iba acelerando o desacelerando la música. Sí. Y bueno, acá esta es la que estaba presentada en un lugar que tenía un espacio abierto mucho más grande. Entonces, por ejemplo, tenía otras cosas atrás. Solo va a tomar las manos. Asumo que ni siquiera va a tomar a la persona, la cara. Por eso solo esta distancia generamos. Solo toma esto, esta posición, y después es calcular la distancia y listo. Otro ejemplo. Esta es una tesis de multimedia de 2017. Estas están todas hechas con Processing, así que no me pueden decir nada. La cámara detectaba a 3 personas. Si ven ahí, ven que hay unos círculos en el piso. Ahí te pedía que te pares y lo que hacía era calibrarte. Te decía, primero, quédate parado y te tomaba tu altura. Esta es mi altura máxima. Después, agachate. Y ahí estabas agachado y te tomaba tu altura de agachado. Lo mismo con izquierda o derecha. Y una vez que había hecho esa calibración, empezaba el juego. Cada una de las personas era un cubito, una formita, y según si se levantaba, se agachaba, saltaba, se movía de izquierda o derecha, se movía el cubito. Esta por la oscuridad podría haber trabajado con Kinect, por ejemplo, pero lo interesante de esta justamente es que las personas tienen mucha diferencia de altura por lo general. Yo, por ejemplo, soy bajita, entonces, como hacía la calibración antes, no dependía de una cosa, no decía, por ejemplo, si la cabeza está abajo de la mitad de la pantalla, está agachado, sino que podía calcularlo según la altura de cada persona y así necesitaba mucha menos calibración, se hacía todo automático e iba a funcionar bien para cada persona que interactuase. Y un tercer ejemplo, también de un multimedia, esta era una cámara puesta cenital y además una proyección cenital que detectaba las siluetas de las personas y según eso, las palabras que hay ahí en el piso tenían una serie de comportamientos que hacían que se pegasen a ella, a la persona, o que se alejasen. Menos interactiva que las otras, pero otro método. Si hasta ahí vamos bien, y si no estoy yendo muy rápido, podemos ir al cuarto método, que es el método de detección, que por eso va a depender muchísimo
de los otros 3 parámetros y se van, y el método de detección que uno elige depende del espacio, del gesto, de la cámara, y etc. Estos son 3 métodos que son como los más usados, más normales. Tienen cada uno sus ventajas y desventajas, y ahora se los presento. Este es el más simple, que es la detección de contornos o blows, y lo que hace es tomar una imagen, la imagen de la cámara, pasarla a monocromático y tomar todos esos píxeles, decir, por ejemplo, del píxel color 200 para arriba, todo blanco, para abajo, todo negro. Entonces crea la imagen como se ve ahí abajo, que es todo blanco o negro, y cada conjunto de píxeles de un color, como el fondo es negro, cada conjunto de píxeles blancos va a ser un blob. Está bueno porque es súper simple. Esto incluso lo tiene como uno de los filtros processing, por ejemplo, si podría ser desde ahí. No necesitas mucho más que eso. No es súper exacto, depende mucho de los cambios del espacio. Por ejemplo, después les voy a mostrar si no es lo mismo esta luz que tengo ahora y si después yo abro esta persiana, se cambia toda la detección. Entonces, por lo general, la detección de contornos se usa cuando querés detectar, ponele una persona, pero no te interesa muy específico. Querés detectar, ponele la presencia o de qué lado de la pantalla estás, etcétera. Cosas que no sean muy específicas y que no necesiten mucho detalle en la precisión. Por ejemplo, esta obra usa detección por contornos, porque lo único que necesitas es saber dónde está y más o menos qué forma tiene la persona. No necesitas saber específicamente, por ejemplo, el largo del brazo, qué tanto es o qué tan alto. Entonces, cuando son cosas generales, contorno de blogs. Bueno, este es un ejemplo de TSPS, después les voy a mostrar más cómo funciona. Y ahí es como detectó el blob y bueno, hizo un recuadro y el punto en el medio de masa, etc. Otro método. El método de cascadas, acá no se preocupen, ustedes no tienen que, ya vienen hechas las cascadas. Se le llama cascada, es un algoritmo, un archivito que aprendió a detectar una cosa. Este ejemplo que ven acá es una cara, por ejemplo. Lo que pasó es que se le dieron un montón de ejemplos de caras y generó una serie de rasgos que para el algoritmo hacen una cara. Y va preguntando de a uno. Tiene el rasgo 1, tiene el rasgo 2, tiene el rasgo 3, el rasgo 4, etc. Y una vez que si cumplió, ponerle los 10 rasgos que tenía, ahí dice, bueno, encontré una cara, acá está esto. Y ahí van viendo cómo recorre la imagen, empieza grande, después escala y vuelve a recorrer, escala y vuelve a recorrer, y así, etc. Entonces, la idea es que con ese tipo de recorrido disminuís los falsos positivos, porque la que tiene una cara, por ejemplo, lo va a detectar varias veces que está una cara, no la va a detectar una vez, cuando haga varias pasadas. Por ejemplo, yo creo que no está hecho así, pero podría haber estado hecho con una cascada, detectar la palma, te da un recuadro, porque la cascada devuelve siempre un arreglo de rectángulos, que es donde encontró lo que esté buscando, por ejemplo, mano. Entonces, podrías hacer que te detecte y vos decís, bueno, las dos que me detecta, izquierda, derecha, y hacemos el cálculo de distancia entre objetos. Nada más. Y, bueno, acá justo esta es la librería de OpenCV que usa Processing. Ahí es, bueno, la importancia del ajuste, por ejemplo. Ahí arriba es como detecta, ni bien lo pones. Así, 1.000.000 de cosas detectó. Pero después, haciendo el ajuste,
que ya después les voy a mostrar cómo se hace, podés asegurarte de que te detecte la mano y que no te detecte cualquier cosa, y cómo elegir cuál querés el arreglo de rectángulos que te dije. Y el último método es el esqueleto. Un modelo que está entrenado para detectar esto. Así son puntos de interés o key points, que ahí, por ejemplo, ven que están los ojos, la muñeca, los codos, rodillas, etc. Cada uno lo encuentra con un nivel de confianza entre 0 y 1 y guarda la posición. Entonces, ese arreglo de key points después es, bueno, la pose. A partir de, en realidad, la pose son, por eso, un arreglo de puntos que tienen una posición en X, una posición en Y, confianza, algunos pueden llegar a tener profundidad u otras cosas, dependiendo, y algunas poses tienen, por ejemplo, otros atributos. Hay uno que detecta caras que te dice, por ejemplo, la dirección en la que está mirando, o si es de mano te podría decir si está abierta o cerrada, cosas así. Este ejemplo funciona segurísimo con esqueleto. Está detectando, por ejemplo, podría detectar la cara, estos puntos, y detecta en qué posición están en cada momento, para saber si estás parado, izquierda, derecha, agachado, etc. A ver. Bueno, este es el que les voy a mostrar hoy, que es un programita que ya viene hecho, que detecta la pose y la podés mandar por OSC a proceso. Pero, por ejemplo, también hay otras opciones, como, bueno, la de la cara y la de la mano. La de la mano, yo creo que está hecha para Mac, entonces en mi Windows funciona muy mal, pero si quieren se las muestro también. La cara también, ahí anda. Y eso. Listo. Lo que dejo de compartir un segundo. Pueden preguntarme algo si quieren, si los perdí, por favor. Pueden no decir nada también. Yo por ahora te sigo, no sé los alumnos, Claro. alumnas, a ver qué dicen. Y Para si mí no me viene seguís vos, bárbaro. estamos en problemas. Por ahora todo bien, dice. Gracias. Bueno, si estamos todo bien, les voy a creer y les voy a mostrar un poco el código. De teoría es eso. Eso es lo básico, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y ahora les voy a mostrar un poco de cada programa cómo son las cosas que hay que tener en cuenta de cómo configurarlo. Después voy a que les pasen el código esto, no se preocupen. Podemos empezar por este si quieren. Se los muestro primero. Acá es cuando se puede empezar a trabar mi... Ah, no, para, tengo que dejar de compartir yo mi video. Ahí está. Si no, vamos a tener problemas. Hola. Y ahí ven. Bueno, una cosa que hay, por ejemplo, del esqueleto, lo está detectando en realidad, Perdón, Julia, no vemos. Veo la presentación yo. ¿sí? Uy, Claro. Ujú. gracias por avisarme. ¿Cómo? Pero dice que estoy compartiendo pantalla. Para que se me está tildando todo. Tal vez estás compartiendo solo la diapo y no toda la pantalla. Sí, sí, es que al principio estaba compartiendo solo diapo. Julia versus Zoom. Descompartir, voy a compartir cosas. Sí, sí, es lo que estoy intentando hacer. Reanudar, dejar de compartir. Ahí está. Ahí, sí. Ahora sí ven todo. Ahora sí, perfecto. Ahí está. Yo les estaba mostrando cosas y no las estaban viendo. Gracias. Bueno, hola. Ahí estoy. Lo que tiene el esqueleto es que, por ejemplo, siempre está intentando ver todo el esqueleto. Yo ahora, por ejemplo, tengo medio cuerpo encima. Entonces me está poniendo la rodilla ahí como para el costado, etcétera. Va a funcionar mejor mientras
más vea del esqueleto, ¿no? Ahí anda mejor. Me sigue intentando poner la rodilla en cualquier lado. Y, por ejemplo, otra cosa importante, está pensado para ser visto más que nada de frente, ¿no? Entonces, si yo hago cosas, por ejemplo, si guardo un brazo, normalmente me suele poner la muñeca en el otro. Si yo cruzo acá, ahora está andando bastante bien, pero a veces se suele confundir. Si me voy de costado, ahora está siguiendo bastante bien. Pero hay que tener cuidado especialmente con la superposición acá de cosas, porque ahí es cuando se empieza a confundir de qué es cada cosa. Pero bueno, este acepta para múltiples poses, pero acá si pongo múltiples va a inventar un fantasma ahí o me va a poner a mí varias veces, porque estoy yo sola. Bueno, a veces es error cuando empiezo. Ahí está, en realidad esto estoy pasando lo mismo, una pavada, los mismos datos. Y por ejemplo, podría ser que, bueno, me siga una parte. Me interesa solo la mano. Esta, esta. Entonces ahí se confunde con esta, por ejemplo. Bueno, un tema que, por ejemplo, se confunde si yo me muevo rápido, ven que ahí me empieza a perder. Pero si yo me muevo lento, me sigue bastante mejor. Ahí, está espejado, entonces me confundo. Eso es una pavada, pero te voy a explicar. Vamos a ir explicando de un poquito. Librerías, primero, OSC. Voy creo que en orden de archivos, ahora meto todo, en realidad yo uso mucho clases y entonces están todas cositas así sueltas. Entonces, este principal no va a tener sentido por un rato. Hasta que termine de escribir. Tamaño. Bueno, otra cosa de estas que hay que tener en cuenta, que acá es cuando uno tiene que ir a la documentación y etcétera, es cuando se están mandando mensajes por OSC. Lo más importante es saber qué formato tiene el mensaje. Esto es solo el seteo de. Bueno, pero por ejemplo, qué puerto estoy escuchando. Acá sabemos que esto no es. Ah, no, ya lo pasé. Bueno, tengo muchas cosas abiertas. El puerto que estoy escuchando, el puerto que le estoy mandando, etcétera. Porque acá, si no, por ahí muchas veces parece que no está detectando, pero en realidad es que uno está mandando mal el mensaje, no lo está parseando bien, etcétera. Este objeto que yo le digo detector es donde está toda la parte de, bueno, de PostOSC, toda la parte de formateo y etcétera de los datos y de suavizado, etcétera. Todo está en este objetito que le vamos a decir detector acá. Esto, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, se los recomiendo. Este método lo que hace es decirle al mensaje de OSC, si tiene este título, vieron que OSC tiene mensaje con tag y contenido. Si tiene este tag, mándalo a este método de este objeto. Si quisieras mandarlo a un método que está en un void, pones this y listo. Pero acá estos datos van a ir automáticamente al método que los acomoda para poder usarlos en Process.
Entonces, esto es toda la parte de seteo que hay que hacer. Y en el draw, lo lindo de usar objetos es que solo tenemos un background. Y bueno, acá por ejemplo le decimos, estos son los dos métodos que hice. Dibujar esqueletos y dibujar partes. Vamos a empezar con este. Listo, que ahora no va a hacer nada porque no existe el objeto. Y esto, yo lo que hice acá, le hice un método para poder mandar el dato. Ahora estaba mandando, por ejemplo, la altura de la muñeca derecha. Ese dato, mandarlo a otro programa que era con el que hacía un jueguito. Así podía mostrarles varias cosas. Pero podría hacerse acá mismo, ¿no? Una vez que ya tengo en el detector todos los valores, es cosa de usarlos. Pero bien, esta es la parte fácil. Todos estos no importan por ahora. Vamos a ver el detector. Esto es una clase, asumo que ya estamos todos familiarizados con clases. La clase sector que va a tener una. No, vamos a hacer al revés. Vamos a primero pose. Acá hay dos clases que literal es una forma de estructurar cómo guardar los valores, ¿no? Decimos que tenemos keypoints y poses, que es lo que junta el esqueleto justamente. Es eso. Entonces, cada keypoint, por ejemplo, es una clase keypoint que tiene un vector posición, y un score, podemos ponerle puntaje si quieren, que es, o la confianza, no es la confianza, que es la confianza que tiene en la detección. Va de 0 a 1 eso. Entonces, si te pone 1, nunca va a poner, si pone 0.9, está segurísimo de que está detectando un keypoint. Si te pone 0.1, no está para nada seguro de la detección. Y así. Y eso es todo el keypoint, ¿no? Es guardar un X, un Y y la confianza. No, pero 0, 0. Los inicializamos. Listo. Eso es todo. Y la pose, similarmente, tiene un hashmap que el hashmap lo que tiene es parecido a un mensaje USS. Tiene una clave que va a ser ahora el nombre del punto y un keypoint, que es este que acabamos de crear. Y entonces es medio un arreglo, no es un arreglo, pero es medio un arreglo de keypoints. Va a tener también su confianza general, ¿sí? Che, Julia, Sí, disculpa que interrumpa, pero acá el alumno Romero Costas quiere hacer una pregunta. sí, pregúntame. Soy yo, no quiero terminar de entender que los key points son, por ejemplo, el punto, no sé, que aparece en la muñeca, en el codo. Claro, Eso todos se llaman los key estos. points, los nodos. Acá no me aparece la imagencita. Tenía una imagencita ahí con los keypoints. Pero claro, todos Ah, estos nodos son los puntos de interés o los keypoints sí. que en realidad lo único que es, por eso, una posición y una confianza. Y por eso la pose en realidad es una serie de posiciones, cada Claro. una con su confianza y un nombre. Y listo. Esto Y, después. perdón, Sí, pregunta. y la confianza es el grado de certeza que tiene el algoritmo de haber encontrado un key point, de haber Claro, encontrado ese punto. Ok, claro, eso, que eso lo hace solo. Lo único que uno, claro. por ejemplo, yo lo que voy chequeando si tiene más de 0.5, es preguntar el estándar. Claro. ¿Estás más o menos seguro
de que estás encontrando, bueno, ahí hacemos cosas. Porque Claro, es normal que haya falsos positivos. claro. Entonces, Está bueno. uno después hace el recorte de qué tanta confianza querés que tenga. Si Para le hacer pones como limpiar 0.9, ruido. claro, si le pones 0.9 no va a encontrar nunca. Bueno, una parte muy grande después de hacer interfaces con detección de movimiento es limpiar el ruido, porque las detecciones en general, por eso, varían la confianza, tienen falsos positivos, después las detecciones muchas veces van a ver que van saltando, etcétera. Y la parte más grande de esto entonces es limpiar un poco ese ruido y hacer que sea lo más fluido posible. El timer, esto es literal esto es justamente para limpiar ruido. Es una clasecita que lo único que hace es, le paso una cantidad de segundos y me devuelve un falso cuando pasó el tiempo. No, al revés, un true cuando pasó el tiempo, cuando se me terminó el cronograma. Esto lo voy a usar, ahora les muestro. Bueno, el timer lo voy a usar cuando pierda, de vez en cuando puede ser que pierda una detección. Le pregunto, bueno, la perdió, por ejemplo, 3 segundos, bueno, significa que se fue. Si no, manteneme la posición. Y ahí nos aseguramos más o menos de que no se corte cada vez que lo pierde un poquitito. Acá entonces. Como este en realidad permite varias poses, lo hacemos un arreglo. Con 0. El OSC no debería estar ahí. Acá vamos a guardar el número que hay, que ahora va a ser 1. Esto que está acá es para suavizar el movimiento. Estas dos cosas. Mínima, acá justo lo que decía. Necesita por mínimo 0.5 confianza para detectar. Y un suavizado, esto es del movimiento para que no vaya saltando para todos lados. Ay, no. Y acá está por ejemplo, bueno, dibujar cosas vamos a hacer pues, vamos a primero detectar partes. Acá, ¿no? Acá, parte. Acá cuando digo clave parte, es la que uno va a llamar por nombre. Son estas en algún... Ah, no, primero vamos a parsear los datos, ¿no? Es importante, ¿sí, no? Tiene que ser público porque lo estamos llamando en el main data. Acá, esto es lo que le entra de cuando llega el mensaje de OSC. Que le entra un archivo XML que tiene este tipo de formato que está acá, que dice, bueno, poses, te dice el ancho, el alto, el número de poses, y pues, cada pose, su confianza, el key point, el nombre, posición, confianza, y así. Esto en processing no nos sirve. Entonces, todo esto es el formateo. Algunas partes las voy a ir copiando. Esto lo único que hace, toma los datos. Acá le cambia el tamaño al sketch según el tamaño de post OSC. Otra forma sería de... No, ¿por qué me da? Otra forma sería de volver a reestructurar y remapear todas las posiciones según el nuevo tamaño de la pantalla, pero bueno, por ahora hacemos esto, que es más fácil. Creamos poses. Cantidad, la que me haya mandado el mensaje. Este es un XML. Me quedo todos los hijos, que son las poses. Entonces, acá voy a tener en formato XML todavía todas las poses.
un arreglo. Vamos a recorrerlo, el arreglo, y a medida que voy recorriendo, voy sacando del XML cada key point, armo una nueva pose y, bueno, acá lo primero le agrego el puntaje general. Y después es solo esto, recorro, bueno, cada key point, armo un nuevo key point, le pongo el X, le pongo el Y, le pongo el puntaje y le pongo de nombre el nombre. Y listo. Esto después uno no lo toca, ya le queda formateado de este modo. Pero se los explico por si en algún momento se le rompe. ¿Este también? Sí. Y me faltan. Este. Porque le puse puntaje. No, ok. Una vez que tenés esto, listo, ya tenés los datos acá. Podés usarlos. Normalmente, cuando los estás usando, una parte importante, por ejemplo, es esto. No sé si se llevan con el try, pero el try es una forma de que no te aparezcan null pointers. Le decís, bueno, intenta agarrar los key points. Si no podés, bueno, salí de este void, salí acá directamente. Si no, podés seguir. Entonces acá por eso le pregunta, ¿existe esta clave? Esta clave sería el nombre, por ejemplo, son todos en inglés, entonces sería right ear, right eye, right nose, no, hay una nose. Pero le pregunto, ¿existe esta parte? ¿La estás detectando ahora? Bueno, si no, salí de acá. Porque si no, acá te va a dar error, te va a decir, no existe esta clave, no sé qué me estás pidiendo. Esto es una forma de intentar minimizar justamente esos null pointers. Y por lo general siempre conviene preguntar antes si existe la pose, si existe el key point, porque ponele de que pusiste primero play al processing y después al post OSC. Bueno, ahí ya no va a detectar, te va a dar error, por ejemplo. Y etc. Vamos a volver al detectar parte. Bueno, acá por eso, ya tenemos un arreglo, es recorrer el arreglo. Digo, bueno, por cada pose que tenés, sacame los key points. Preguntamos si existen. Acá le estoy pasando un string. Este va a ser el que vos quieras. Ponele, querés detectar la oreja. Ahora vamos a ver si detecta la oreja. Este, si existe, bueno, guardame el key point de esta parte. Guardame la posición, guardame la confianza. Si hay suficiente confianza, y acá hace el suavizado, y acá hace el timer. A ver. Acá por eso, si la confianza que tiene esta pose es más de 0,5, si estás bastante seguro que está, guardame la posición. Esta es la posición con suavizado. Lo único que hace es que en lugar de ir saltando para todos lados, vaya un poco más fuerte. Y va actualizando el tiempo. Entonces el tiempo va a estar en 0, 0, 0, 0, 0, 0. A menos que no haya confianza, ahí va a empezar a contar 0, 1, 2, 3. Y si pasa el tiempo, ahí, bueno, me está escondiendo. Ahora lo que está escondiendo es la pelotita, nada más. Y, bueno, acá está separado el dibujar. Lo único que hace es dibujar la parte. Y ahora, esto no debería tener problema si yo pongo dibujar. Bueno, acá elijo la parte, por ejemplo, acá estoy poniendo raíz. Podría ponerle la oreja derecha. Quiero que me encuentre. Y, okay.
y sobre esto no se tilda. ¿Está bien? No, ya rompí todo. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Abrir. Este es el phone. Este es el body. Ah, ahora tengo un phone. No sé. Ya está. Ahí está. Debería. Me dio error. ¿Por qué me dio error en el grupo? Bueno, vamos a intentar. Bueno, ahí me está agarrando la oreja derecha. Y otra no el pointer. Por alguna razón. Bueno, sí. Vale, ahí me agarra la oreja derecha. Me la sigue bastante bien. Dibujar el esqueleto es agarrar cada parte y después juntarlos con una línea. La verdad, este es otro programa, cosas así. Lo que hace acá, por eso, va haciendo líneas entre este y este, este y este y este. Y así. Eso es todo. Pero lo básico, ya está. Acelero, no sé hasta qué hora teníamos, y quiero por lo menos intentar presentarle algunos más. Emiliano Auxilio, ¿cómo estamos? Seguí tranquila, tío. Bien, bien. Tenemos 10 minutos más, pero podemos tener un poquito más si hace falta. Bueno, igual ese era el más difícil. No se preocupen. Ahora, OpenCV. Distinto. Este también, por eso. Tengo un detector, tengo un OpenCV, tengo un cámara. No les voy a hacer un código y se los voy a explicar va más rápido entonces. El mismo timer. Esto lo único que tiene es la cámara, la agarra, le puedo poner unos filtros, nada más. Yo lo separé porque, bueno, se les da. Y este me detecta. Pero, bueno, este debería estar detectando mano. Ahí va. Bueno, ven la diferencia, lo verde que están viendo es el arreglo sin tocar, bueno, sí está tocado, pero es el arreglo de todos los rectángulos que está detectando. El punto es el que yo estoy eligiendo, que ahora estoy eligiendo el rectángulo más grande, que es el que sigue, y la pelotita sigue con su alzado. Ven que el cuadrado va saltando en realidad un poquito, y a veces se pierde un segundo, y etcétera. El suavizado lo que permite es que no se arruine toda la detección. Eso sí, siempre mejor ir despacio, derecho. Bueno, acá por ejemplo, detecta bastante bien, pero ahí ya no. Y ahí vamos. Bueno, el filtro, por ejemplo, este es el threshold, no me va a ver nada, monocromo, etcétera. Acá habría que acomodarlo, ¿no? Ahora en el corazón se pone 3. Ven la diferencia del filtro. Bueno, ahora está detectado un montón, ¿no? Pero no importa, aparte. Sensado entonces, creamos la cámara, creamos el detector. Esto, la librería se llama OpenCV por Processing nomás. La librería viene con sus propias cascadas, pero además le puedes agregar las tuyas. El único problema, por ejemplo, es que tiene que ser la ruta directa, entonces tiene que ser todo, qué sé yo. Absoluta tiene que ser, ¿no? Lo que es medio un plomo. Y yo las testearía las cascadas antes de usarlas porque algunas son muy malas y algunas funcionan bastante bien, como bueno, es el caso de esta.
Bueno, pero esto, mandar mensaje, filtro no importa. Esta es la parte importante. Se crea un objeto de tipo OpenCV, ya viene con la librería, el objeto de tipo OpenCV, el timer, esta es la posición y el easy. Esto no nos importa por ahora. Se le pasan estos parámetros, se le pasa el sketch, que acá lo pasé por acá, y el tamaño. Se carga la cascada. ¿Ves? Acá hay una que dejé comentada, pero esta es una existente, que es, viene con la librería, que es la cara. O le podés cargar una, yo le paso la ruta por parámetro y la cargamos y listo. La parte importante es esta línea. Esta es la que hace todo lo importante. Se crea un arreglo de rectángulos, que acá se llama detección, y se pone LT. Estos 4 parámetros son los importantes, que son estos. Esto es cuánto se escala en cada pasada. Vieron que si recuerdan el GIF, empieza grande, estoy haciendo gestos si no me ven. Empieza grande y se va achicando la cantidad de veces que pasa. Esto normalmente es un número entre 1 y 1.2, qué sé yo, y mientras más chiquito sea este número, más veces va a pasar. Lo que probablemente haga que tenga más precisión, pero ande más lento el programa. Bueno, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a bajarlo así. 0.1 y ahora les explico esto. Y vamos a ver cómo cambia la detección. ¿Ven la diferencia? Acá está pasando muchas más veces y esto acá ¿cuál es la cantidad mínima? ¿Ven todos esos rectángulos que está agarrando un villano en el mismo lugar? Claro, porque todas las veces que está pasando son todos los lugares en los que está detectando una mano. Mientras más vecinos le pidas, más exigente es la detección. ¿Cómo cambia? Si le ponemos 3, por ejemplo. ¿Ven la diferencia? Lo único que hice fue aumentarle la exigencia de la cantidad de vecinos que quería que tenga. Y eso. Y estos últimos dos son el tamaño mínimo y máximo en píxeles que tiene que tener para que lo detecte. Acá es cuando uno va a depender mucho del tipo de solución que quiera hacer, porque si yo sé que va a estar lejos, no me interesa que sean grandes, me interesan que sean solo las chiquitas. Acá, por ejemplo, si yo permito cualquier tamaño, me está empezando a agarrar cualquier cosa, además de que está andando súper lento. Así. Ahí lo tengo. ¿Ven? La diferencia que es solo cambiar esos números. La exigencia, por eso, esto depende de la solución. Esta normalmente se queda entre 1 y 1.2 y esta normalmente entre 3, 4, 5, anda perfecto. Ahí me agarra a veces la cara, pero... Y después, esto es solo... Bueno, esto estoy mostrando, lo único que hago es dibujar los rectángulos y acá lo único que hago es quedarme el más grande y calcular el punto medio, ¿no? Que es este rojo que está hablando. Calcular el más grande, lo único que hago es recorrerlos, les pregunto el tamaño y me quedo el más grande. Esa es mi forma de, podría quedarme los dos más grandes, podría quedarme los dos primeros, podría quedarme los dos más chicos, los 5 más chicos, podría quedarme todos, etcétera, pero normalmente, como va a ser lo más grande que ves, quedarse con esto bastante. Y les voy a mostrar un juego, pero me parece que les voy a mostrar TCPS, así pueden ver por lo menos un poco de todo. ¿Se entendió más o menos OpenCV? Voy a asumir un sí.
Yo creo que sí. De todos modos, tienen publicado en el canal de la cátedra, digamos, explicado también, digamos, todo esto con más detalle, el tema de OpenCV en el canal de Sí. la cátedra. Así que, digamos, también, digamos, pueden apoyarse de eso para terminar de entender muchas cuestiones. Bueno, yo estos códigos o códigos parecidos también los tengo explicados por escrito, si les sirven. También con PSPS. Acá. Sí, bien, yo después por ahí te voy a pedir los códigos para publicarlos con el video. Sí, sí, eso seguro. Perfecto. PSPS no me gusta mucho en general, pero para detectar blogs, bueno, acá ven esto monocromo. Esto es como hacer, bueno, acá le pone diferenciación, el otro de threshold. Ven que no se ve como, lo podemos ir modificando, ¿no? Lo vamos a ir cambiando la exigencia. Ahí. Ven que no está siendo súper precisa la detección. Y bueno, te lo puedo achicar. Depende, bueno, si yo me estoy parando acá, no es lo mismo que si me paro acá, etcétera. Y bueno, acá por ejemplo me está tomando, acá pueden ver cómo me está tomando los contornos. Mi mano es una cosa, mi cuerpo es otra, mi otra mano es otra, etcétera. Además de que está tomando los puntos brillantes, está tomando esto acá, que es una pared blanca. Ahora acá no está tomando nada porque lo estoy tocando yo. Estaba tomando ese póster blanco, etcétera. En teoría, si yo saco, se puede hacer captura de fondo. Y en teoría no debería capturarlos más. Pero igual a mí me sigue capturando más o menos. Ahí vamos, ahí me toma como casi una cosa. Bueno, pero el problema justamente acá es, mi remera es clara, mi cara, bueno, ¿no? Ahora que tomé el fondo, le cuesta mucho más tomarme. Bueno, pero miren si yo me empiezo a tapar esto. ¿Qué pasa? Si un usuario tiene remera blanca y uno tiene remera negra, no, a uno no lo ves, a otro sí. Eso suele ser el mayor problema en general con blow detection, que al trabajar, al depender tanto de la luminosidad de la imagen, va a depender mucho de cómo está vestido uno, el color. Bueno, si yo les abro la persiana va a cambiar completamente esto. Se quemó toda la imagen, por ejemplo. Y tengo que volver a configurarlo todo. Pero si lo que querés es detectar solo la posición, la cantidad de personas. Voy a volver a cambiar esto. Ahí estoy. Y como también lo mismo que todos los otros en cuanto a código. El blob lo único que hace, guarda clave. La edad es cuánto tiempo está en pantalla, que ahora es lo que yo estoy usando para decidir cuál me quedo de todos. Digo, bueno, quédate con el más viejo, porque supongamos que es el más estable, ¿no? Porque viste que a veces me agarra alguno suelto, qué sé yo. Quédate con el más estable. La posición, la profundidad, que ahora no la tomo porque estoy trabajando con cámara, y el ancho y el alto del contorno. Entonces, acá, cuando recibimos el mensaje, esta es la parte importante. Esto es el orden en el que mandan los datos. ¿Son todos flotantes? Es esto. Esta es la edad, estos son los tags. El centroide, que depende de la masa, la velocidad, la profundidad, el centro del rectángulo, el ancho, el alto, etc. Bueno, acá en teoría TSPS puedo usar HAR, jamás me funcionó, pero... Y bueno, los contornos sí están habilitados. Y ahí les dejé la documentación. Entonces, acá lo mismo. Agarro, tiene creo que son 3 o 4
o 4 tipos de mensajes. El de la escena, que capta todo. El que te actualiza cuando te dice cambió un blog, ahí te manda cuando entró uno y cuando salió uno. Por lo general uso este solo y me ha funcionado bastante bien. Y ven que la forma de guardar todos estos, es decir, acá en recuerdo está mandando un montón de flotantes. Entonces, bueno, este que es el 0, que es el ID, va acá. Este que es el 2, que es la edad, lo guardo en edad. Este que es el 3, y así. Y así me guardo todos los datos y si esto me detecta, ahí me debería estar ejecutando. El mapeo me parece que está haciendo unas cosas un poquito raras, por eso no está perfectamente igual la forma, pero normalmente, como este no lo usas para interfaces que necesiten precisión, no suele estar se está quedando con la más vieja, ¿no? Entonces se va a quedar con el... Y eso hace TCP. No hay mucho más. Fui un poquito rápido, pero porque no quiero que se queden 1000 años más de los necesarios. Eso es como lo básico. Dejo de compartir un segundo. Así les pongo la cámara. Bueno, ¿Anduvo bien? muy bien. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Vale, sí, por favor, Sí. sí te iba a pedir eso, quisiera preguntar. Ah, bien. No, quería saber por qué le pones pública a las clases. Si lo dijiste, perdón, no Eh, escuché. ¿A qué clase le puse pública? A una le puse pública porque la estaba llamando desde el main, le digo yo, desde el programa central. Por lo general creo que se las asume públicas, ¿no? Por eso sí. En general lo que haces es, si vos querés que una sea privada, que algunas las tengo, por ejemplo, privadas, eso significa que no las puedes acceder afuera de la misma clase. Porque algunas son, viste, de que no las necesitas usar afuera. Solo las de medición las usas adentro y las de dibujar las usas afuera. Por lo general, para organizarme. En general, los programadores y las programadoras, digamos que programan por ahí en otro tipo de lenguaje, como el lenguaje C, por ahí programan desde un lugar un poco más ortodoxo, asumen o acostumbran declarar si son públicas o privadas las clases. Nosotros estamos como mal acostumbrados por Processing a no tener que declarar y hacer, porque Processing asume que todas las clases son públicas. O sea, en realidad es una buena práctica declarar si son pública o privada. Lo que pasa es que nosotros estamos como, digamos, Processing nos ahorra eso. Digo, por ahí cuando vemos que alguien le pone, nos parece raro, pero en realidad lo raro, en el mundo de la programación, lo raro es que nosotros no pongamos si las clases son públicas o privadas. Aclaro un poco. Y bueno, como Julia también estudia informática, por ahí también está en contacto como con otro universo de la programación, en donde es moneda común declarar si son públicas o privadas las clases, ¿no? Y las funciones. Por eso lo aclaro. El Ah, ya try es entiendo, gracias. excelente. Ahí justo estaba viendo un comentario. Ahora puedo ver comentarios. Sí, porque el null pointer para mí es lo peor que te puede pasar. Sí. Los try por lo general funcionan, especialmente cuando estás esperando. Los problemas suelen ser en arreglos, ¿viste? Cuando llamás arreglos que no existen o de tamaños que no son adecuados, etcétera, o cosas que no existen, el try suele ser agarrar bastante esas cosas. Pregúntenme más cosas, por favor. Yo tengo una pregunta que por ahí es un poquito rara o elaborada, que sería pues, sobre el tema de la captura de esqueletos. Si, por ejemplo, se pudiera hacer una captura del esqueleto únicamente de la mano. Si, por Sí, ejemplo, yo aíslo la mano y le puedo hacer un esqueleto a los dedos, digamos. mira, te voy a mostrar justo. Hay un que hace eso. A mí, por ejemplo, me estuvo andando más o menos ahora, pero bueno, se le parece un error. Que hay librerías que hacen esto, Python, JavaScript, usan mucho más este tipo de tecnologías. Processing por ahí justamente no conozco tantas.
Ah, porque estoy compartiendo. Bueno. Pero sí, la de el esqueleto de la mano es muy bueno, especialmente si querés hacer gestos de mano, etcétera. Ninguno de estos es muy rápido. Cuando trabajas con cámara siempre tenés que esperar un nivel de velocidad. Va a depender mucho de tu máquina, pero la mía es bastante potente, igual se cuelga cuando empieza a trabajar con imágenes. Piensen que está haciendo una detección todo el tiempo. Cada frame está buscando. Hay una mano, hay una mano, hay una mano, hay una mano. ¿Dónde? ¿Cómo? Es medio potente. Una ventaja de los blogs. Y ahí está. Le está costando un poquito detectarme, pero si ahí estás viendo. Bueno, ya les avisé que tenía errores. Pero justamente te pone tres para cada dedo más la palma de la mano. Y ahí vos podrías preguntar, ponerle así, dirección incluso, que está para un lado, para el otro, etc. ¿Esto era lo que querías más o menos? Sí, sí, exactamente, gracias. Sí, este justo a mí no me funciona muy bien, pero existe, se puede. Bueno, Julia, muchísimas gracias, excelente la clase. Gracias por invitarme. Así que bueno, y nada, este video lo vamos a publicar en el canal para los que se quedaron con dudas, con los códigos y con toda la información. Bueno, muchísimas gracias, Saludos a todos. Gracias a vos. Saludos. Gracias. Gracias, Julia. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, Chao. nos vemos.